Los shooters en primera persona o FPS se han convertido en uno de los géneros más populares en la industria de videojuegos actualmente. Pero cuando hablamos del tema debemos de mencionar a una franquicia que lo cambió todo. Hablamos de una legendaria serie que convirtió a sus creadores en ídolos de distintas generaciones. Por supuesto, nos referimos a Doom. Contrario a la actualidad donde las PC son la punta de lanza en cuanto a gráficas de videojuegos, a finales de los 80 nuestras computadoras no tenían las capacidades gráficas de nuestras consolas caseras y por supuesto las arcades. Muchos usuarios de computadora adquirían juegos sencillos en disquetes a través de servicios de suscripción como revistas, siendo una de las más populares Softdisk, misma que contrató a 4 jóvenes para su desarrollo. John Romero convenció a sus superiores de que MS-2, el sistema operativo de Microsoft, era el futuro en cuanto a videojuegos en PC. Una de las razones por las cuales los jugadores consideraban que las PCs eran inferiores para jugar era el scrolling horizontal. Algunos desarrolladores trataron de darle la vuelta a este problema, pero ninguno lograba fluir de la misma manera que los juegos de consolas caseras. Sería John Carmack quien finalmente resolvería este impedimento, gracias a su técnica de Adaptive Tile Refresh. Cuando Romero ve por primera vez esta técnica funcionando, decide guardarla en secreto de sus jefes de Softdisk. Todo el esfuerzo del equipo se volcaría en hacer un port de PC del clásico Super Mario Bros. 3 de NES, un proyecto que eventualmente llegaría a las manos de Nintendo, misma que, contrario a lo que ellos pensaban, decidió no publicarlo, debido a que consideraban que la exclusividad de estos títulos en sus consolas era el atractivo principal para su venta. Aunque esta mala noticia definitivamente afectó la moral del equipo, no renunciaron y retrabajaron el proyecto para convertirlo en algo que no requiriera de una licencia como Super Mario. El resultado sería el primer juego de Commander Keen. Con las computadoras de su antiguo empleador Softdisk y bajo el nombre de id Software, Romero y compañía trabajarían en secreto en esta trilogía para un nuevo publisher, Apogee. Esta compañía compartía los primeros niveles de sus juegos en internet. Este shareware era compartido con cualquier usuario, y quienes quisieran tener los juegos completos tendrían que adquirirlo mediante un giro postal. La mayor parte de las cosas que yo tenía instaladas en mi computadora eran capítulo 1 de algo. Te los vendían en las revistas, te los vendían en puestos de periódicos. Así es como se distribuía, te daban la primera parte, pero completa, ¿no? Y obviamente te dejaban el cliffhanger, ¿no? Te dejaban en picado para que compraras el segundo, pero eran juegos completos. La mayoría de los juegos se interrumpían paga. Su modelo de negocio era que tú tomaras el disquete, lo copiaras y se lo dieras a tu compa. Claro, porque la versión completa de esos juegos había que comprarla por correo. Romero consiguió un acuerdo para todo el equipo donde pudieran de manera simultánea desarrollar juegos para ambos publishers. Softdisk aceptó que siguieran trabajando de manera remota hasta la fecha en que terminara su contrato, siempre y cuando cumplieran con su cuota de juegos mensuales. Carmack, por su parte, decidió seguir puliendo sus técnicas de programación, y su próxima meta sería desarrollar algoritmos para representar perspectivas 3D en planos 2D. Aunque ya existían títulos en esta dimensión como Wing Commander y algunas arcades vectoriales, al igual que con el scrolling horizontal, ninguno podía ser ejecutado de manera fluida. Eso cambiaría con Hover Tank y Catacomb 3D, algunos de los últimos títulos que desarrollaron en Softdisk. Ambos juegos demostraban un framerate superior a los intentos de juegos 3D de sus contemporáneos. Libres del contrato de Softdisk, id Software desarrollaría Wolfenstein 3D para Apogee. Romero y compañía comprarían los derechos de uno de sus juegos favoritos de la infancia, Castle of Wolfenstein, un clásico para el Apple II, y harían un remake en 3D del juego.
Wolfenstein 3D sería el siguiente escalón del engine. Teniendo claro el concepto del juego, el título clásico ayudó a visualizar lo que una versión en 3D requeriría. Carmack implementó puertas y otras adiciones para la creación del juego. No había mouse, ¿no? Era como puro el teclado, básicamente. Y de hecho no existía tampoco la configuración como normal de ahora de ASDW, sino eran como corridas las teclas y luego las direccionales, ¿no? Las flechas, y así es como lo jugabas. Entonces en Catacomb me costaba mucho acostumbrarme a eso, y también era un poco más lento, ¿no? Todo el pacing en Wolfenstein es más rápido. En su momento, Wolfenstein 3D fue muy importante para la industria de videojuegos. Como era de esperarse, la violencia retratada en el juego fue controversial para la época. Después del éxito de Wolfenstein 3D, id Software decidió que había llegado el momento de independizarse y publicar sus propios juegos, pero siguiendo el modelo de shareware como lo habían trabajado anteriormente. Carmack desarrollaría su próximo engine al mismo tiempo que Spear of Destiny, la secuela de Wolfenstein 3D. Este nuevo motor gráfico permitía tener elevación y cambios de luz. Eventualmente este se convertiría en el id Tech 1, engine en el que correría Doom. En Wolfenstein no se permiten muchas cosas, no hay paredes en diagonal. Todas las paredes están alineadas con las direcciones cardinales, norte, sur, este y oeste. Solo hay distancias, un pasillo o dos pasillos. No puede haber una pared de 1.5 pasillos de distancia. Usan un algoritmo que se llama raycasting. Tú nada más desde la pantalla vas en dirección recta y hasta que toques con el primer objeto, todo lo que está atrás de eso no lo dibujas. Si tú sabes exactamente que las paredes solo pueden estar de frente o de lado, entonces ya automáticamente sabes que puedes bloquear todas las que están atrás en cualquiera de las dos direcciones. Y si están alineadas una retícula, también sabes a qué distancias están. Entonces no es necesario que puedas escalar, ¿no? o calcular demasiados pasos, solo tienes que calcular los específicos. Y en Doom lo que querían hacer era tener un ambiente más dinámico, independientemente de las subidas y bajadas de pisos, querían tener paredes en diagonal, querían tener ventanas, querían tener una progresión que no fuera una matriz. Y eso fue el parteaguas que generó y se basó todo en un algoritmo que encontró Carmack en un paper. Doom, para ese momento, ya después de ver Wolfenstein, pues significaba un cambio radical, ¿no? En cuanto a la tecnología incluso. Recuerdo Wolfenstein lo podías correr en una 286 con un megabyte de RAM. Y para correr Doom bien necesitabas ni siquiera una 386, necesitabas una 486 con 8 megas de RAM. O sea, era un maquinón el que ocupaba, ¿no? Que generalmente pues, lo tenían en escuelas o papás como ya dedicados mucho a las computadoras, o sea, que le tenían una afición. Al principio de su desarrollo, Doom contaba con una compleja narrativa creada por Tom Hall. Carmack, por otro lado, creía que las historias eran opcionales para los videojuegos, y que en este caso en particular, Doom, al ser tan frenético y divertido, no necesitaba de ella. Es un juego que tiene poquísimo contexto. Es, hola, eres un soldado, hay monstruos en Marte, mata. Fin. El momento en que te enfrentas a un cacodemonio por primera vez, ese horror primigenio te impacta inmediatamente, porque no hay explicación para lo que estás viendo. Era un poco lo mismo que le pasaba al personaje del juego, entrando en un ambiente hostil del cual no sabía nada y se estaba enfrentando a estos monstruos horribles por primera vez. Entonces, cuando eres un niño teniendo esa experiencia, completas con tu imaginación todo el contexto que no te dan. Ahora tratamos de sobreexplicar demasiado las cosas. Si Wolfenstein 3D fue un éxito, Doom fue una revolución que se masificó en todo el mundo, tanto por su campaña como por su modo multiplayer, el cual tomaría por sorpresa muchas de las salas de cómputo de escuelas y universidades, impactando en diversas generaciones y tipos de consumidores. Cualquier cosa que era en primera persona era un clon de Doom. Ya en el momento que tu nombre es igual a un como estilo, un género de juego, pues ya hiciste, ¿no? Como cuando, es un clon de Pac-Man, es un clon de Mario, pues ya le diste en el clavo. La comunidad tuvo grandes aportaciones a Doom. Dado a que todos los miembros de id Software habían crecido rodeados del espíritu de los entusiastas de computadoras de la época,
Tanto Carmack como Romero sabían la importancia de que los usuarios tuvieran manera de modificar y crear nuevos niveles con su engine, por lo que Doom estaba estructurado de tal manera que incitara a los usuarios a modificarlo. Aún en la actualidad, miles de WADs han sido desarrollados por jugadores en todo el mundo. Muchos de ellos han sido incluidos de manera oficial en lanzamientos posteriores del juego. El siguiente paso natural de id Software sería seguir con el éxito del juego. Y así fue como nació Doom 2 en 1994, una secuela directa que esta vez llevaba la guerra al planeta Tierra. De ahí el título Hell on Earth. El esqueleto del sistema de juego quedó intacto. Esta vez el cambio verdadero se reflejó en la estructura general de los niveles. id Software dejó atrás el esquema de episodios, y con Doom 2 presentó 30 niveles continuos más 2 secretos. O sea, para mí, yo desde que jugué Doom, desde ahí como que me latió ese pedo de estar como disparando y los demonios. O sea, es que desde muy chiquita me gustaba como mucho el terror. Fue muy extraño. O sea, realmente fue como encontrarlo en una computadora de la oficina de mi papá. Y pues ahí estaba, güey. Entonces, ¿por qué me metí a todas las computadoras a ver qué hay nuevo? Y lo empecé a jugar y me gustó un buen. Como que el estilillo de música, güey, o sea, los demonios y eso a mí como, desde ahí quise como seguir, güey. Ubicas, como que te quedas con esta como sed de seguir jugando el mismo juego, pero ya se acabó. Pero yo no tenía acceso al 2 en lo absoluto. Entonces yo tuve que esperarme, ya después hablé con mi hermano, le dije, güey, dude, quiero jugar este pedo, y ya me ayudó como a jugar la computadora de la casa, porque realmente mi hermano fue el que me metió al mundo de los juegos. Entonces a partir de ahí me entré denso. Si bien id Software había logrado impactar a la industria y había definido las reglas básicas de un género completamente nuevo, estaban a punto de dar un paso aún más grande como desarrolladores. En junio de 1996, los jugadores pudieron poner sus manos en un nuevo shooter en primera persona, que ofrecía un boost de poder tridimensional. Su nombre era Quake. Carmack para mí siempre fue un genio. Yo considero a John Carmack uno de los innovadores más grandes que hay en la industria de los videojuegos. La razón es lo sorprendente del performance y diseño también de Wolfenstein y de Doom en particular. Todo eso simplemente creció de manera exponencial con Quake y con cada generación de engine o cada generación de hardware que fue atendiendo. Carmack en su momento nos enseñó que muchas técnicas que considerábamos completamente ajenas a los videojuegos y que eran más de la ciencia computacional podían ser perfectamente aplicadas y eran deseables en la industria de los videojuegos. Las bases implementadas por el Quake Engine son notorias incluso en juegos de la actualidad que han intentado replicar el éxito dentro del género de los FPS. Puede gustarte los FPS, pero lo que hizo el software con Doom, Quake y Wolfenstein 3D va a quedar en la historia de los videojuegos, y hoy en día alguien que juega un FPS o incluso un shooter tiene que voltear a ver lo que hicieron ellos. Sí fue esa niña que hablaba mucho con los maestros, pero pues la verdad es que tienen buena conversación. Entonces, con el de computación, yo quería preguntarle si podía jugar algo en las computadoras, pues estaban bien chidas. Y le platiqué justo que me gustaba mucho Doom. Y él me dijo, güey, mira, aquí está Quake. Y ahí así fue como probé Quake. Y yo casi como, ¿cómo me llevo hasta mi casa, güey? O sea, no era posible. Entonces cada vez que yo tenía como chance, jugaba en las salas de computación junto con la gente de los de secundaria que bajaban también a jugar Quake. Quake marcó un episodio importante para id Software, ya que esta vez la historia se convirtió en uno de los protagonistas del juego. Inclusive el reconocido compositor Trent Reznor apareció para compartir su talento en el desarrollo del apartado musical. El Multiplayer LAN fundaría las bases de modos de juego que explotarían años después. Sin embargo, conoceríamos su impacto real en la industria hasta unos años después con las secuelas que replicarían el éxito del shooter. Durante los siguientes años aparecieron cientos de réplicas de Doom, y aunque Doom llegó a casi todas las consolas de la época, llevábamos bastante tiempo sin una entrega original. El equipo de Midway fue el encargado de ofrecer un nuevo juego de la saga para el Nintendo 64.
Doom 64 tenía una campaña totalmente nueva, y lo más destacable es que el control del Nintendo 64 ofrecía un mejor esquema de botones para jugar comparado a otras consolas de la época. Doom 64 se convirtió en uno de los juegos más peculiares e influyentes de la saga. Tras estas experiencias, hoy podemos afirmar que los FPS en consolas no serían lo mismo sin la aparición de juegos como Doom 64, Turok y GoldenEye. Quake sería el último título en el que Romero y Carmack trabajarían juntos. Después de grandes tensiones entre ambos por la dirección que tenía id Software y la franquicia de Quake, Romero partiría para desarrollar Daikatana en su nuevo estudio Ion Storm. Pasaron poco más de 10 años antes de encontrarnos con una nueva propuesta de la saga Doom. El tercer episodio de la serie llegaría en 2004. Esta vez llegaría con cambios gráficos importantes que lo hacían destacar entre sus contemporáneos. En una época donde los FPS frenéticos parecían una cosa del pasado, Doom 3 apostó por la inmersión y el terror, dejando a un lado la velocidad y el frenesí que había popularizado a la saga. El recibimiento del juego en su momento fue positivo, aunque los jugadores veteranos y seguidores fieles de la franquicia no estaban tan contentos con el experimento de id Software. Elegir entre la lámpara para alumbrar o nuestra arma para disparar era una decisión constante y a la vez estresante. Sin embargo, el elemento realmente memorable fue su ambientación y el trabajo visual que su motor gráfico podía ofrecer. Doom siempre ha sido un juego dinámico, siempre. Es rápido, es agresivo, siempre estás a la ofensiva. Si te arrinconas en un lugar, los Dooms originales, te mueres. O sea, necesitas ser más rápido que los demás. Y aquí no, aquí estás más lento, hay más como susto brinco, que también creo que responde mucho al tipo de juego de la época, que ya estaban siendo más narrativos. Sin embargo, si vemos juegos que salieron después, como Dead Space o como incluso Fear, que salió un año después, pues toman muchas cosas de Doom 3. O sea, cosas que después también se hicieron populares, ¿no? Digamos que a lo mejor Doom no era la franquicia donde debían de hacerlo. A lo mejor podían haber hecho otro juego y basarlo en este setting. Al igual que lo hizo con Quake, Carmack desarrollaría Leaf Tech 5 para un nuevo juego, Rage, título que sería el último de la compañía que contaría con su supervisión. Rage y su engine pondrían los reflectores nuevamente en id Software, tanto que EA y Activision entrarían en disputa para ver quién de los dos publicaría el juego. Yo creo que Rage era el concepto que siempre había querido hacer Carmack, sabiendo que la tecnología se lo iba a permitir cuando estuviera lista. Es uno de los juegos que mejor se veían en PC en su momento y era un juego bastante ambicioso. Lo que tenía Rage es que era un título que quería mezclar varios géneros. Tenemos carreras de autos, mundo abierto, FPS y RPG. Entonces, ¿cómo mezclas 4 géneros y que salga bien? Es complicado. Al mismo tiempo, Carmack confirmaría que el estudio se encontraba trabajando en Doom 4. Entre la compra del estudio por parte de Bethesda, la salida de Carmack e ideas que poco a poco se alejaban del concepto de Doom, este juego al final fue desechado. Por su parte, Carmack, quien siempre había buscado la punta de lanza en cuanto a tecnologías de videojuegos, se convertiría en un elemento importante de Oculus, quienes desarrollan visores de realidad virtual. Pasarían algunos años para que un nuevo juego de la saga llegara a la 8ª generación de consolas y por supuesto a PC. Willits y Bethesda buscarían que la fórmula original de Doom se adaptara a tiempos más modernos. Doom de 2016 marcó una etapa importante para los FPS de la época, ya que los jugadores se encontraron con una sensación familiar que se creía perdida y obsoleta en el género. Este nuevo Doom regresó a la serie a sus orígenes. La velocidad de desplazamiento y combate frenético conectaron rápidamente a los fans de la saga, que tanto habían esperado por la misma dosis de adrenalina que habían recibido décadas atrás con sus primeros ordenadores. Además de que ahora existía la posibilidad de atacar en combate cuerpo a cuerpo, elemento que habíamos conocido en un mod llamado Brutal Doom. Aparentemente simple para algunos despistados, Doom de 2016 defendió lo que originalmente hizo grande a la serie. En una era saturada de FPS que lo han intentado todo, sobresalió una propuesta que quitara todo lo que había invadido al género y trajo de vuelta la pureza de sus inicios.
Ya no está Romero ni Carmack. Ya tiene muchos años que dejaron el estudio. Entonces tú ¿cómo le pasas la batuta a un nuevo equipo creativo? Imagínate que te dejan esa tarea. Imagínate lo difícil que es decir, ¿cómo puedo yo hacer algo mejor de algo que tiene una historia y tiene un legado? Y lo que hicieron Hugh Martin y Marty Stratton creo que es fantástico, hay que admirar. Sí, siento que no se les da el crédito suficiente a él y a todo el equipo de Software que está ahí en Dallas, Texas, porque lo que hicieron fue revolucionar el género una vez más. Es retomar los elementos de la vieja escuela que hicieron fantástico ese título, implementarlos con ciertos cambios e innovaciones para que sea atractivo a las generaciones actuales y a los estándares de los FPS de la actualidad. Con el éxito de esta nueva fórmula de Doom en 2016, era natural que recibiéramos una nueva entrega dentro de la serie. Doom Eternal retomó la acción frenética que tuvimos con su precuela, y la llevaría a un plano mucho más vertical gracias a la inclusión de nuevas herramientas como un gancho. Además de nuevos añadidos a la armadura del Doom Guy que permitieran hacer estrategias mucho más brutales a la hora de jugar. La tecnología de Lead Tech 7 sería la plataforma que permitiría materializar la visión del estudio y llevar a la saga a un nivel de acción nunca antes visto con Doom Eternal. ¿Cómo mejoras algo que por sí funciona muy bien? Y con Doom Eternal, de verdad, es Doom 2016 pero en esteroides. Es fantástico, es brillante en todos los aspectos. A nivel de campaña, a nivel de gameplay, diseño de niveles, programación. Doom Eternal es, para mí, el mejor FPS que existe en la actualidad y veo muy difícil que alguien pueda superar. Hay pocos juegos, al menos para mí, que cuando los pongo empiezan a generar esta adrenalina en mí al punto de que se me pone la piel chinita y empiezo a sudar. Hay juegos que te marcan y que cambia completamente tu personalidad, tu sentir, cómo ves las cosas y cómo piensas. Y Doom para mí es eso. Doom para mí es una de las razones por las cuales yo amo los videojuegos y por las cuales sigo en esta industria, por las cuales sigo jugando todos los días. Es una montaña rusa de emociones, es parte de mi ser, de mi personalidad, de mi esencia como jugador. Es parte de mí, ¿sabes? El impacto de Doom en la industria de videojuegos es palpable hasta el día de hoy. Una serie de videojuegos que popularizaron un nuevo género y ayudaron a que millones de personas pudieran imaginar y crear experiencias a través de una nueva perspectiva. Buenos títulos conocemos bastantes, pero juegos que expandieran las posibilidades de lo que se creía posibles son muy pocos. Es por eso que la aportación de Doom es tan poderosa, convirtiéndolo en una de las leyendas más importantes de los videojuegos en la historia.